Muchas gracias por conectarte a otro episodio más, otra enseñanza más de esta serie de El papel de la esposa en nuestro segmento Brilla. Es importante poder brillar en nuestro matrimonio, brillar para Cristo y que la sociedad pueda ver que pues tenemos algo diferente, no mejor, pero diferente conforme al modelo de Dios y a sus escrituras. Y bueno, hemos estado viendo algunos aspectos del papel de la esposa y ahora vamos a ver el papel de la esposa, un aspecto súper importante, el respeto, respetarle a nuestro esposo. Ahora, probablemente nos hacemos la pregunta, si él no me ama como Cristo amó a la iglesia y así se lo indica al hombre en Efesios capítulo 5, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Si él no me ama así, aún así tengo que respetarle. Bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes. En ese mismo capítulo 5 de Efesios, no solamente le habló al hombre, sino a nosotras también. Y el verso 33, último versículo de ese capítulo, nos dice, la mujer respete a su marido. Otra versión nos dice que honremos a nuestro marido. Es algo muy parecido, es prácticamente un sinónimo, la honra y el respeto, y así lo encontré en diferentes versiones de la palabra de Dios. Así que yo tengo aquí mi lupa porque yo no sé en tu Biblia, pero yo encontré unas letritas chiquititas después del verso 33 de este capítulo 5. Mujer, respeta a tu marido. Esto solo y cuando te haya llevado flores y ayudado en la casa, con los niños, en la cocina, mientras esté cumpliendo tus expectativas, mientras él te ame como Cristo amó a la iglesia. De lo contrario, todas ustedes están exentas de respetarlo. En algunos momentos quisiéramos que esas letritas de verdad existieran, pero en realidad, obviamente, no existen, no están en la palabra de Dios. Respeta a tu marido y punto. El varón, por muy fuerte que sea en lo exterior, está hecho de una manera que necesita la aprobación y el respeto de su esposa, porque por muy fuerte que se vea por fuera, tiene un ego muy frágil. Esto, mujeres, no es egocentrismo, es un ego muy frágil y así Dios lo diseñó. Si nosotras no damos ese respeto y esa honra, lo ejercitamos de manera frecuente, vamos a tener un esposo frustrado y también un esposo poco motivado. Este tema Dios me ha confrontado hace tiempo y he tenido que ser honesta con Dios. He tenido que en ocasiones pedirle perdón a Dios y a mi esposo porque le he faltado al respeto. Así que no estoy aquí para dar una enseñanza que primeramente yo no fui confrontada y necesito estar consciente frecuentemente porque se nos da muy fácil este aspecto de faltar al respeto. Hace tiempo en México se hizo una encuesta anónima en una congregación. Esta congregación en México, encuesta anónima a hombres que decía lo siguiente: ¿qué es lo que pondrías como prioridad en tu matrimonio? ¿Sexo o respeto? El 95% de los hombres encuestados contestaron que preferirían el respeto mucho más que el sexo. Las que estamos casadas a lo mejor diríamos, ay, no, pues yo pensé que el sexo sí ocupaba el primer lugar, pero no, en realidad no. Ahora, ¿qué incluye el respeto? ¿Qué es lo que incluye el respeto? Estamos hablando del papel de la esposa, pero ¿qué incluye? Incluye animarle, levantarle, estimarle, alabarle y honrarle. Todo eso incluye el respeto. Y me encanta, te repito, porque estas cosas las tengo que tener muy presentes, animarle en momentos que necesita ánimo, levantarle, vamos, tú puedes, estimarle, alabarle también. No nos confundamos, ¿no? Pero es que la alabanza solo es para Dios.
la adoración únicamente le pertenece a Dios, pero la alabanza se le puede dar a una persona y a nuestro esposo deberíamos estar muy conscientes de ello. Así que, nuevamente, espejito, espejito, ¿qué nos habla la palabra de Dios? Y yo aquí tengo un espejito que me hace ver lo que tiene mi rostro. En ocasiones es importante porque, ay, Dios mío, traigo los pelos parados o traigo un ollejo en el diente, un cilantro en el diente, y es importante. Pero qué mejor aún que la palabra de Dios sea un espejo a nuestra alma, ese espejo que nos va a hacer ver, esta parte yo necesito ponerme a cuentas y necesito pedirle a Dios que me ayude en el área de respeto. Así que vamos a ver algunas escrituras súper importantes que yo quiero pedirte algo. Las escrituras y las referencias que vamos a ver, por favor, tómate el tiempo después de estudiarlas tú misma, de permitirle al Espíritu Santo que te hable a través de su palabra y que te muestre cómo estamos, cómo estás en esta área de respeto. Y para ello vamos a ir al libro de Esther. El libro de Esther es un libro hermosísimo, fascinante y precioso, que dicho sea nada más de paso como un comentario, no vas a encontrar ninguna vez la palabra Dios en este libro, pero definitivamente la providencia de Dios está de principio a fin. Bueno, vamos a ver qué nos habla este espejo de la palabra en Esther hacia el respeto. Primeramente hacemos la mención que el rey Asuero, quien era el rey que gobernaba 127 provincias desde la India a Etiopía, es decir, un extenso territorio donde este rey gobernaba. Un día decide hacer una fiesta que duró 180 días de fiesta y los últimos 7 días hizo el banquete final de los últimos 7 días de estos 180 días en el huerto del palacio. En ese séptimo día manda llamar a la reina Vasti porque él quería que vieran la belleza de su esposa, de la reina Vasti. Así que la reina responde, no, gracias, díganle al rey que no voy a ir. Esto hace enfurecer al rey, lógicamente, lo hace enojarse muchísimo y por consejo de sus sabios, el consejo de los sabios que tenía alrededor el rey, pide consejo. ¿Qué hacemos con esta mujer que me faltó al respeto? ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Vamos a removerla del palacio. La echan del palacio. Porque vamos a ver aquí en pantalla algunos aspectos de lo que ellos consideraron. Esto está en el capítulo 1. No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. ¿Sabes lo que pasó? En este consejo dijeron, no puede ser. Si esto se llega a esparcir, si esta noticia se corre por Instagram, por Facebook, por Twitter, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que ellas van a tomar como ejemplo a la reina Vasti, que era la reina, y van a decir, si ella lo hizo, yo también voy a hacer esto. Entonces, los maridos van a ser tomados como poca estima, los tendrán como poca estima y esto les dio terror. Esto no puede ser permitido. Qué interesante, ya nos está hablando la palabra de Dios, ¿cierto? Así que el verso 20 nos dice también, el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Acuérdense que abarcaba demasiadas provincias. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Al haber tomado esta decisión, al haber puesto esta decisión tan radical, entonces dijeron, no solamente vamos a evitar que las mujeres nos tengan en poca estima, sino que darán honra a sus maridos. Yo sé que este es un tema, yo lo he compartido en otras ocasiones y en otros lugares y tengo que tener mucho cuidado porque hay mujeres que aún creyentes, el feminismo radical ha afectado mucho sus vidas y dicen, no, entonces nosotras no servimos más que para
estarle atendiendo a él y darle honra y no toman en cuenta nuestro corazón y nuestra opinión. No estamos hablando ahorita de eso de ninguna manera, para nada. Es más, esta no es una conferencia a matrimonios. Estamos permitiendo que Dios nos hable a nosotras para poder dar honra a nuestros maridos. Vemos este primer ejemplo, este espejito en la palabra de Dios, cómo desde hace miles de años esto en el corazón del hombre estaba presente y sigue vigente al día de hoy. El anhelo de ser honrados y respetados. Bueno, en el verso 22, en capítulo 1 de Esther, entonces enviaron cartas a todas las provincias diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en su casa, afirmara su autoridad en su casa. No estamos queriendo decir de ninguna manera, hablando del machismo y que no importa cómo te trate el esposo. Esto no entra dentro de este contexto. Es más, si fuera una conferencia de matrimonios, estaríamos mi esposo diciéndole a los hombres la importancia de afirmar su autoridad en amor. Pero no es una conferencia de matrimonios. ¿Qué más nos habla la palabra de Dios a nosotras? Vamos a ver otro ejemplo completamente distinto en época, una mujer completamente distinta, y ella se llama Mical. Mical, la esposa del rey David, hija de Saúl. Y toda esta narración, toma nota, está en Segunda de Samuel, capítulo 6, del verso 14 al 23. Léelo, estudia, vete a algunos capítulos antes, ve cómo es que Saúl decide darle por esposa a David. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 14 al 23. Esta narrativa es preciosa porque David, siendo el rey, estaba tan gozoso y tan alegre porque el arca de Dios había sido recuperada. Y sabemos lo que representaba el arca de Dios, el arca del pacto de Dios. Entonces, al haberla recuperado, él en alegría y gozo se pone a danzar. Pero no solamente se pone a danzar, sino que se quita sus ropas reales y se pone a danzar delante de Dios. Y Mical lo ve de lejos y lo menosprecia en su corazón. No habló, no dijo nada, lo ve de lejos, es decir, no le dio valor, lo menospreció. El verso 19 de este mismo capítulo de Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 19, nos dice la Biblia que David despidió a todo el pueblo. Esto nos está haciendo ver que él estaba siendo responsable en el trabajo que había sido encomendado de parte de Dios. Despide al pueblo y él quiere regresar a su casa. ¿Para qué? Para bendecir ahora su casa. Qué lindo, qué precioso que tenía ese entendido. Despido al pueblo, pero David volvió con el deseo de bendecir su casa y lo puedes ver en la palabra de Dios. Así que cuando sale su esposita, Mical, le avienta todo ese desprecio frente a la servidumbre. Imagínate, si de por sí es, no sé qué palabra utilizar, es devastador para un esposo que le faltemos al respeto, en público es peor. El verso 20 nos dice que después de lo que ella dijo frente a las criadas, él dijo, seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Imagínate lo que él sintió, él defiende su honra, defiende ese respeto frente a las criadas, fue humillado. Y yo he tenido que ponerme a cuentas, ya te lo dije, tanto con Dios como con mi esposo, por faltar al respeto. ¿Será que algún marido se siente más apreciado y honrado en su trabajo? Haz esta pregunta y a lo mejor nosotras contestamos, no, 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 eso nunca, o sea, claro que no. Lo vamos a ver más a detalle, porque este tema es extenso y lo tenemos que ver más a detalle, pero solamente voy haciéndote ver algo, mujer. Esto lo tendría que contestar nuestro esposo. ¿Te sientes tú respetado y honrado por mi parte? Y tendríamos que aguantarnos la vergüenza
de escuchar a lo mejor algo que no hemos estado haciendo. Mical nunca tuvo hijos como resultado. Dice la Biblia que ella, después de este hecho, en esta narrativa, dice que ella nunca tuvo hijos. Si por ahí de repente dices, no, pero es que la Biblia dice que ella tuvo 5 hijos, no es tal cosa, en 2 de Samuel 21:8 hace una mención, pero no fueron hijos de ella. Ella tenía una hermana que se casa con Adriel, ella se llamaba Merab. Merab se casa con Adriel y ellos tienen 5 hijos y ella los prohijó. Digamos que ella se dedicó a criarlos, pero no fueron los hijos de ella. Ella nunca tuvo hijos. Y yo me hago la pregunta y la reflexión, Dios mío, al grado que probablemente ella quedó estéril por cuestiones como estas, no lo sé, no quiero aquí atribuir o que esto se malinterprete o que quede en redes, mujer que predica y dice que Mical quedó estéril porque faltó al respeto. Yo no lo sé, pero está en esa narrativa y me llama la atención que leyendo específicamente esta narración, después de la falta del respeto, después de lo que David le responde, dice, y Mical nunca más tuvo hijos. Probablemente es que David, aquí hay otro aspecto, que estas 2 posturas las he leído con doctrinarios, tanto que quedó estéril como resultado de, o que David nunca volvió a tener relaciones sexuales con ella. Sea lo que sea, léelo, estúdialo y es una narración muy fuerte. Y bueno, vamos a continuar. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento y vamos a ver en el capítulo 6 de Marcos. Vamos a ver algo completamente distinto y vamos a ver cómo nos muestra la palabra de Dios algo muy interesante, un principio. Lo que quiero mencionar y voy a recalcar seguramente más de una vez es que aquí hay un principio encerrado en lo que vamos a ver. El capítulo 6 de Marcos nos dice que Jesús llegó a su ciudad natal, donde él creció, y la gente ahí cuando lo escuchó hablar, dice, ¿de dónde tiene este? Y mira cómo está puesto el subrayado con negrillas. Estas cosas. ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero? Quiero que nos demos cuenta cómo en su lugar de origen viene a su tierra, repito, en Nazaret, y los comentarios de la gente eran estos. Ahora, no vayamos a pensar de ninguna manera que al leer esto está dicho con una buena actitud. De ninguna manera. Por el ángulo que lo queramos leer, ¿de dónde tiene Fíjate el menosprecio. Fíjate la falta de respeto hacia Jesús, el Hijo de Dios. Y dice en el versículo 4 al 6, entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro y estaba asombrado de su incredulidad. ¡Wow! Vemos aquí también entonces que el mismo Jesús dice, un profeta recibe honra en todas partes. Y a veces eso sucede. Esto es un principio. Vuelvo a recalcártelo. Esto no quiere decir que de ninguna manera nuestro esposo es Dios. Es un principio encerrado en estas escrituras. Jesús mismo dijo, vengo a mi tierra y aquí no me dan honra. Se la dieron afuera en el lugar donde creció. Es más, sus hermanos no creían en él. Sus hermanos, sus medios hermanos con los que él creció en esa casa, con José y María,
seguramente tenían estas características que no creían que él era el hijo de Dios. Ah, tú eres nuestro hermano, no inventes, nosotros debimos crecer en nuestra casa, aunque seguramente fue el hermano, el medio hermano perfecto, porque yo no creo que de ninguna manera le dio dolores de cabeza a María en desobediencia, en rebeldía, en mentiras, de ninguna manera. Pero él vino a nacer 100% humano, sin dejar de ser 100% Dios. Así que vemos que por la incredulidad y la falta de honra no pudo hacer milagros ahí. Es decir, que este principio podemos ver que hay una virtud que fluía de Jesús cuando le reconocían y le daban honra. Si vemos narraciones en ese mismo capítulo más adelante, te vas a dar cuenta que por el contrario, el lugar a donde Jesús llegaba y le daban honra, virtud fluía de él y esa virtud sanadora hacía milagros en la vida de la otra persona. Este principio con lo que quiero tratar de expresarme en este momento es darle honra a mi esposo, mostrarle respeto a mi esposo. Créeme, este es un principio que cuando nosotras somos obedientes a este principio de esposas, respeten a sus esposos, hay una virtud de parte de nuestro esposo, una unción de parte de nuestro esposo que viene a ayudarnos, que viene a beneficiarnos a nosotras, si se pudiera decir así, a beneficiarnos con eso que fluye también de él, de nuestro esposo. Cuando le damos esa honra, cuando le reconocemos, cuando le alabamos, le levantamos con palabras, etcétera, etcétera. Honra a Jesús. Lógicamente, la honra que es a Jesús no es la misma que a tu esposo, pero este principio es poderoso. Si este principio lo puedes tomar de parte de Dios y puedes estudiar estas escrituras y detenerte en el capítulo 6 de Marcos y leerlo completamente y ver que aquí en esta escritura hay esto encerrado como una pepita de oro. Señor, yo quiero darle la honra a mi esposo para que también virtud pueda fluir. Qué hermoso principio de Dios. Y yo no sé si alguna vez lo habías visto, no sé si alguna vez lo habías visto con esos lentes, si es cierto. Honraban a Jesús y virtud, sanadora, milagros, cosas asombrosas, porque la gente estaba expectante de que llegara Jesús. Anticipaban su venida. ¿Anticipas que llegue tu esposo? Cuando llega a la casa y cuando llega, ¿cómo lo recibes? De esto vamos a hablar un poquito más a detalle en un siguiente episodio. Y por último, solamente recordarles leer Esther, capítulo 1, Segunda de Samuel, capítulo 6, del 14 al 23, y Marcos, capítulo 6, del 1 al 6, pero extiéndete, porque más adelante en estas narraciones vemos tanto los que no creyeron en Jesús como los que le dieron honra y lo que pasó una vez que le reconocieron y lo recibieron con ese respeto y esa honra. Así que bueno, pues estamos terminando este capítulo, episodio, segmento de brilla como esposa. Que tengan un tiempo excelente. Dios las bendiga y estamos para servirles en lo que lleguen a necesitar. Escríbanos.